Hola, y continuaremos con el curso de programación orientada a objetos para PLC sobre el estándar IEC 61131-3. Vamos a ver la documentación y dentro del índice seguimos viendo los patrones de diseño de comportamiento. Y dentro de los patrones de diseño de comportamiento, hoy veremos el patrón de estado, state. El patrón de diseño de estado es un patrón de diseño de comportamiento que permite a un objeto alterar su comportamiento cuando su estado interno cambia. Parece como si el objeto cambiara su clase. El patrón de diseño de estados es muy similar a lo que se conoce como FSM, máquina de estados finitos. Si abrimos la documentación de Factoring Guru, el patrón de diseño de estado, su propósito, también nos pone un problema de una máquina de estados finitos, una solución, una analogía en el mundo real, y esta sería la estructura, su diagrama de clases UML. Nos encontramos una clase contexto que almacena una referencia a uno de los objetos de estado concreto y le delega todo el trabajo específico del estado. El contexto se comunica con el objeto de estado a través de la interfaz de estado. El contexto expone un modificador setter para pasarle un nuevo objeto de estado. La interfaz estado declara los métodos específicos del estado. Estos métodos deben tener sentido para todos los estados concretos, porque no querrás que uno de tus estados tenga métodos inútiles que nunca son invocados. Los estados concretos proporcionan sus propias implementaciones para los métodos específicos del estado. Para evitar la duplicación de código similar a través de varios estados, puedes incluir clases abstractas intermedias que encapsulen algún comportamiento común. Los objetos de estado pueden almacenar una referencia inversa al objeto de contexto. A través de esta referencia, el estado puede extraer cualquier información requerida del objeto del contexto, así como iniciar transiciones de estado. Tanto el estado de contexto como el concreto pueden establecer el nuevo estado del contexto y realizar la transición de estado sustituyendo el objeto de estado vinculado al contexto. Estaría bien que para profundizar en el patrón de diseño de comportamiento de estado, leyeses con detenimiento toda la página de Refactoring Guru. Dentro de la documentación pasaremos a ver en el repositorio que estoy colaborando para que estén los 22 patrones de diseño, que sería esta página de aquí. Si la abrimos, nos encontramos la descripción. El patrón de diseño de estado es un patrón de diseño de comportamiento en el que el objeto puede alterar su comportamiento cuando cambia su estado interno. Problema: el patrón de diseño de estados es muy similar a lo que se conoce como máquina de estados finitos. En esta imagen podemos ver la representación de una máquina de estados finita. Es un concepto simple. En cualquier momento dado, la máquina tiene un número finito de estados a los que puede pasar o que puede ocupar actualmente, dentro de cualquier estado único. El programa se comporta de manera diferente y se puede cambiar de un estado a otro instantáneamente. Una de las ventajas clave es que dependiendo del estado actual, el programa puede o no trasladarse a otros estados específicos.
Las reglas de conmutación se denominan transiciones y también son finitas. Incluso si nunca ha oído hablar de una máquina de estados finitos, lo más probable es que la haya implementado en el pasado, cuando trabajó con PLC. Por lo general se compone de declaraciones if y case simples que hacen que la máquina pase a estados específicos y ejecuten algún código. Esta sería una representación en código STL de una máquina de estados, en la cual lo conseguimos al introducir la instrucción case. Tenemos una variable que se llama eState, que según el valor de eState, podemos tener que si eState tiene el valor init, lo primero que hacemos es que aquí podríamos poner unos valores y a continuación a eState le pasamos eState.starting para que vaya a otro estado de la máquina de estados finita. En starting, por ejemplo, arrancaríamos un motor que tendría un método que se llama motor.start, y si el motor, su estado es que se encuentra igual a running, entonces cambiamos a state para a running para que vaya a otro caso. Y en running, por ejemplo, realizaríamos a la variable n packaged count sería igual a n total packaged. Sin embargo, una máquina de estados basada en condicionales como la anterior tiene algunas debilidades. Los defectos solo tienden a revelarse cuando comenzamos a agregar más estados y comportamientos dependientes del estado. La mayoría de los métodos contendrán condicionales monstruosos que seleccionan el comportamiento adecuado de un método según el estado actual. Un código como este es complicado de mantener porque cualquier cambio en la lógica de transición puede requerir cambiar los condicionales de estado en cada método. El problema se convierte en un problema mayor a medida que evoluciona el proyecto, ya que es bastante difícil determinar todos los estados y transiciones durante la fase de diseño. Estas prácticas permiten que incluso las máquinas de estado y las bases de código más pequeñas se conviertan en un lío difícil de manejar de código inflado en poco tiempo. ¿Cuál sería la solución que podemos proponer? Pues el patrón de diseño de estado sigue el concepto de usar una clase para cada estado posible. Cada nuevo estado agregado al programa en el futuro tendrá su propia clase única. Extrairemos todos los comportamientos específicos del estado y los implementaríamos en sus clases correspondientes. En lugar de implementar todos los comportamientos, el objeto original, también conocido como objeto de contexto, almacena una referencia al objeto de estado, que representa su estado actual. Luego el objeto de contexto delega todo su trabajo relacionado con el estado al objeto de estado al que se hace referencia. Para realizar la transición del objeto de contexto a otro estado, reemplazamos la referencia del objeto de estado activo con otro objeto que represente el nuevo estado. La implementación de este patrón de diseño solo es posible si todas las clases de estado usan la misma interfaz, ya que el objeto de contexto funciona con estos objetos de estado a través de la interfaz. A lo largo de esta serie es posible que vea un patrón de diseño similar conocido como patrón de estrategia. Una cosa a tener en cuenta es que el patrón de estado, los estados pueden conocerse entre sí y también iniciar transiciones entre sí, mientras que con el patrón de estrategia los estados casi nunca se conocen entre sí. Esta sería la estructura, el diagrama de clases del patrón de diseño de estado, en el cual, si lo observamos, nos encontramos la interface ITF state,
la cual tiene tres métodos: doHat, doThis y setContext. Existen dos clases, fb state1 y fb state2, las cuales implementan la interface itf_state. Luego también creamos una variable estática que se llama fbContext, que es un puntero a la clase fbContext. Eso no lo encontramos en las dos clases, tanto en el fb_state1 como en fb_state2. Debemos de implementar los métodos y propiedades de la interface itf_state. Aquí está representado. En el caso de la clase state1, los tres métodos de la interface itf_state. Para fb_state2, para la clase fb_state2, lo mismo. Debemos de implementar los métodos y propiedades de la interface que implementa, en este caso itf_state. También tenemos una clase llamada contexto, en este caso fbContext. fbContext tiene una variable estática llamada state, que es del tipo de la interface state. También implementa los métodos y propiedades de la interfaz itf_state, que sería el método doThat, doThis. Tenemos el constructor, el fbInit, y dentro de la clase context tenemos un método llamado para cambiar el estado, changeState, que tiene un parámetro de entrada llamado state, que es del tipo de la interface itf_state. Y en el main tenemos el ejemplo para desarrollarlo, en el cual declaramos el objeto initialState, que es una instancia a la clase fbState. Tenemos otro objeto llamado AnotherState, que es una instancia de la clase fbState2. Y también tenemos el último objeto llamado Context, que es una instancia de la clase fbContext. fbContext almacena una referencia a uno de los fbStates y delega en él todo el trabajo de estado específico. Lo hace accediendo al estado a través de la interfaz de estado. El contexto también tiene un definidor para pasarle un nuevo objeto de estado. La interfaz itf_state describe los métodos específicos del estado. Estos métodos deberían tener sentido para todos tus objetos. fbState no quiere métodos inútiles que estén ahí. En los ejemplos de esta serie los uso como acciones de transiciones. fbState proporciona implementaciones propias y únicas para cada método específico de estado. fbState1 podría usar doThis, pero no doThat, por lo que el código estaría vacío para ese método, mientras que fbState2 podría ser al revés. Es muy común y poderoso tener una referencia al contexto dentro del objeto de estado. Al agregar una referencia retrospectiva, puede acceder a la información requerida en el contexto y también activar cambios de estado desde fbState, permitiendo así la transición interna de fbState1 a fbState2, utilizando la referencia de contexto ubicada en fbState1. He demostrado algo similar en la sección de ejemplo a continuación.
ATM no realiza cambios de estado desde la POU principal, utiliza referencias inversas para realizar la transición a través de sus estados internos. El ejemplo que vamos a ver en el proyecto de TwinCAD será utilizar un cajero automático que tiene unos botones y acciones de la máquina. Se comporta de manera diferente según el estado actual de la máquina, del cajero automático. ¿Qué estados podemos tener? Pues cuando la máquina está en el estado apagada, se inserta su tarjeta de crédito o intenta ingresar un PIN, pero no hará nada porque se encuentra apagada. En cambio, si la máquina, el cajero automático, está encendida y funcionando, intentar usar la máquina con una falla, con un error, probablemente pasará a un estado fuera de servicio, desde una multitud de otros estados. Si la máquina, si el cajero automático se encuentra en el estado de fuera de servicio, solo hay unos pocos estados más que puede seleccionar, a los que podría transitar. Este ejemplo de una ATM machine, de un cajero automático, aquí estaría simulado el proceso con un diagrama UML de estados. ¿Qué casos de uso de aplicación? ¿Cuáles serían los casos en los cuales podemos utilizar el patrón de diseño de estados? Pues utilice el patrón estado cuando tenga un objeto que se comporte de manera diferente según su estado actual. La cantidad de estados sea enorme y el código específico del estado cambie con frecuencia. El patrón sugiere que extraiga todo el código específico del estado en un conjunto de clases distintas. Como resultado, puede agregar nuevos estados o cambiar los existentes de forma independiente, reduciendo el costo de mantenimiento. Utilice el patrón cuando tenga una clase contaminada con condicionales masivos que alteren el comportamiento de la clase de acuerdo con los valores actuales de los campos de la clase. El patrón de estado le permite extraer ramas de estos condicionales en métodos de las clases de estado correspondientes. Mientras lo hace, también puede limpiar los campos temporales y los métodos auxiliares involucrados en el código específico del estado de su clase principal. Utilice el patrón de diseño de estado cuando tenga mucho código duplicado en los estados y transiciones similares de una máquina de estados basada en condiciones. El patrón de diseño state de estados le permite componer jerarquías de clase de estado y reducir la duplicación extrayendo código común en clases base abstractas. Estos serían los casos de uso del patrón de diseño de comportamiento de estado. Y ahora pasaríamos a ver el ejemplo del proyecto de TwinCAD, del cajero automático, en el cual podemos abrir, la carpeta que se llama Bank ATM, en el cual dentro de esta carpeta nos encontramos tres subcarpetas, una carpeta de DUTs, otra de FBs y otra de interface, de ITFs. Si abrimos la de ITF, hay una interface que se llama eState. Esta interface tiene un método llamado cancel, otro método llamado carEdit, otro método llamado carInserted, tiene una propiedad llamada description, un método llamado failure, otro método llamado p, otro método llamado service, otro método llamado system_test_ok, un método llamado turOff, otro método llamado turOn, y esta sería la interface y state. También tenemos dentro de la carpeta DUT
una enumeración. Esta enumeración se llama eStateDescription y los diferentes estados, por ejemplo, que se podría encontrar la máquina, sería undefined, con valor 0, off, self-test, maintenance, out of service, idle y serving customer. Dentro de la carpeta de FB hemos creado todas las clases de estados que tenemos dentro del cajero automático. Uno de ellos, por ejemplo, sería la clase FB idle, que implementa la interface eState. Como variable de entrada hemos creado una variable que es un puntero ATM machine, es un puntero que apunta a el FB ATM machine, y al implementar la clase FB idle, la interfaz eState, pues debemos de poner todos los métodos y propiedades que hay en la interfaz eState. Algunos estarán vacíos, por ejemplo, como cancel, carEget, carInserted, no está vacío dicho método, y lo que hacemos es sacar el texto de car has been inserted, y a continuación, a través del puntero PATM machine de referenciado, al ser un puntero, llamamos al método setState, y como setState nos pide como parámetro de entrada, le pasamos PATM machine de referenciado serving customer state. En la propiedad description, será para leer la descripción, lo hacemos a través de la propiedad description, que será igual a eStateDescription.idle. El método de failure lo tenemos en blanco. En el constructor de este estado será igual a this, que apunta a él mismo, de referenciado.patm machine, será igual a patm machine, que es la variable que tenemos aquí. Al inicializar el constructor, pedimos una variable patm machine, que es un puntero a FB ATM machine. El método P lo tenemos vacío, el método service hacemos esto, indicamos el texto de entering service mode, y a través de PATM machine, llamando al método setState, le pasamos el nuevo método, que será ir a maintenance state. Tenemos un método que se llama systemOK, que lo tenemos vacío, y tenemos el método turOff, el cual indicaremos que la máquina, el turning off machine, y a través del método setState le diremos a la máquina, al cajero automático, que haga una transición hacia el estado de off state. En cambio, si queremos hacer el método turOn, aquí lo tenemos vacío. Y así iremos rellenando todas las diferentes clases de los diferentes estados que puede tener el cajero automático. Crearemos una clase llamada FB Maintenance, que implementa la interfaz eState, lo mismo que anteriormente. Tenemos una variable de entrada que es un puntero a el FB ATM Machine, y también implementamos
pues todos los métodos y propiedades de la interfaz eState, el método cancel, vacío, el carEdit, carInsert, la descripción a través del get, le decimos que en description será igual a encontrarnos en el estado maintenance, el método failure, se encuentra vacío, en el constructor, lo mismo que antes, el método OP, pues indicamos el texto existing service mode going to self-test y a través del método setState le pasaremos el nuevo estado que será self-test-state. Tendremos un método de service, otro método de system-test-ok, el método de turn-off, vacío, y el método de turn. Otro estado que podemos tener en el cajero automático será la clase fboff, que implementa la interfaz eState. Lo mismo, tiene la misma variable de entrada que todos los demás clases de estado. Estos serían todos los métodos. El cancel lo tenemos vacío, el método carEdit vacío, carInsert vacío. La descripción le indicaremos cómo es el estado de off, pues le indicamos a través de la enumeración eStateDescription.off y se lo pasamos a la propiedad description. Tenemos el método failure, que lo tenemos en blanco. En el constructor realizamos lo mismo que en las otras clases de estado. El método OP vacío, método service vacío, método system-test-ok vacío. En el método de off, lo único que decimos es que la máquina está is already off y no transicionamos a ningún otro estado, la dejamos en ese estado. Y si estamos en off, en el método turn on, indicamos que la máquina está turning on machine y con esta instrucción transicionaremos, pasaremos la máquina del cajero automático a través del método setState a un nuevo estado que será self-test-state. Otro caso que nos podemos encontrar, otro estado de la máquina que nos podemos encontrar, será la clase FBOutOfService, que implementa, como todas las demás, la interfaz eState, igual que las demás, la variable de entrada la misma, la P ATM machine, y implementamos todos estos métodos, el método cancel vacío, el método carEdit vacío, carInsert inserted. En la descripción indicaremos que la máquina está en out of service. El método failure no tenemos nada, en el constructor lo mismo que en las otros, igual que en las otras clases, el método P tampoco vacío, el método service sacamos el texto de entering service mode y pasaremos la máquina, el cajero automático, al estado de maintenance state. El método system-test-ok vacío, turn off, indicaremos que la máquina se encuentra en turning off machine y desde turn off, con el método turn off, pasaremos la máquina al estado off state. Para turn on lo tenemos vacío, el método, y otro estado que nos podemos encontrar en el cajero automático, otro caso, será la clase FB self-test, que implementa la interfaz eState,
tiene la misma variable de entrada que todos los demás. Tenemos el método cancel vacío, el método car ejected vacío, car inserted vacío. En la descripción indicaremos que nos encontramos en self-test. El método failure diremos que el cajero automático system test file going to out of service, y pasaremos al estado, llevaremos el cajero automático al estado de out of service state. Tenemos el constructor, que hacemos lo mismo que en todos los demás, el método OP vacío, el método service también vacío, el método system test OK, sacamos el texto system test pass going to idle, y a través de este método pasamos la máquina de estados a idle state. Método turn-off vacío y método turn-on vacío. El último estado que tendremos en el cajero automático será el function block fb-serving customer, que implementa la interfaz y state, lo mismo que todas las demás, tiene el puntero ATM machine como variable de entrada, y la cual tiene el método cancel. En el método cancel sacaremos el texto de transaction canceled going to idle, y pasaremos la máquina de estados al estado idle state. El método car ejected indicaremos el texto car has been ejected going to idle, y pasaremos al estado idle state. Tenemos el método car inserted vacío, indicaremos la descripción a través de la propiedad description, que la máquina se encuentra en serving customer. Método failure, con el método failure indicaremos el texto transaction failed contact service, y pasaremos al estado de out of service state. El constructor será igual que todos los demás, el método P vacío, el método service vacío, el método system test OK está vacío, no hay código, el método turn-off también está vacío y el método turn-on también vacío. Con esto habríamos visto, dentro de la carpeta de todos los estados que hemos creado, con todos sus métodos y propiedades, y ahora creamos un FB, una clase llamada FB-ATM-Machine, que implementa una interfaz que se llama eMachine. La vemos ahora. La interfaz eMachine tiene la propiedad idle state, que nos retorna la interfaz eState. Tenemos la propiedad maintenance state, que retorna la interfaz eState, la propiedad offState, la propiedad offState retorna la interfaz eState, la propiedad out of service state, que retorna la interfaz eState, la propiedad self test state, que retorna la interfaz eState, la propiedad serving customer state, que retorna la interfaz eState, y un método internal llamado setState, que nos retorna una variable booleana, tiene una variable de entrada llamada newState, que es del tipo de la interfaz eState. Por lo tanto, como la clase FB-ATM-Machine implementa la interfaz eMachine,
Implementaremos en esta clase FB-ATM-Machine todos los métodos y propiedades que tiene eMachine, que es los que hemos visto, anteriormente. Dentro de var in and out creamos las variables x onButton, x offButton, x service key, x car inserted, x car ejected, x cancel button, todas son del tipo variables booleanas. Se ha creado una variable de salida llamada IP_state, que es de la interfaz, del tipo de la interfaz iState, y está inicializada con la clase FBAuth, para que en el primer momento nos indique el estado de que se encuentra como en IP_state, se encuentra en el estado de FBAuth. Luego hemos creado dentro de la cajero automático, de la ATM Machine, hemos creado los objetos que instancian a cada clase de los estados. Por ejemplo, FBAuth sería igual a FBAuth, y aquí con this lo que hacemos es apuntar a él mismo, porque FBAuth, por ejemplo, si lo vemos, tiene una variable de entrada que es un puntero que apunta al FB-ATM Machine. Como nos encontramos en la clase FB-ATM Machine y llamamos a FBAuth, realizando this le pasaríamos el FB-ATM Machine, apuntándose a sí mismo. Esto lo hacemos, creamos objetos que instancian a todos los estados. FBIdle sería una instancia de la clase FBIdle, pasándole el FB-ATM Machine con el this. También tenemos el FB-Maintenance, que será el FB-Maintenance this. FB-Out-of-Service será igual a FB-Out-Service this. FB-Self-Test será igual a, creamos la variable FB-Self-Test. También tenemos FB-Serving-Customer. Luego creamos unas variables de retrieve. El retrieve es, perdón, FB, aquí, el retrieve, aquí, es un Rising Edge Detection para crear un flanco, y vamos por aquí, creamos entonces triggers para onButton, otro trigger para offButton, creamos la variable rTrigger cancel button, creamos la variable rTrig car inserted, creamos la variable rTrig car ejected, y son todas del tipo rTrig. Luego, para simulación de las variables, creamos una variable llamada SimTimerTester, que será un timer del tipo ton, inicializado con el tiempo de 3 segundos. Otra variable llamada SimTimerTransaction, que será también otro ton, inicializado pt igual a t almohadilla 3 segundos. Y una variable llamada SimXFaultSystem de tipo bool. Dentro del cuerpo de nuestro cajero automático llamamos a todos los triggers, pasándole las variables de entrada que tenemos aquí, XOnButton, XOffButton, XCancelButton, XCarInserted y XCarEjected.
consultamos con punto Q la salida si ha habido un flanco, entonces llamaremos, como hemos pulsado el botón de OnButton, a través de ipstate, llamamos al método turn_on. Si se pulsa el botón de OffButton, consultando su flanco, llamaremos a ipstate a través de la interfaz, aquí, en este caso, como queremos realizar, hemos pulsado el botón OffButton, llamaremos al método turn_off. En cambio, si detectamos un flanco de cancel button, llamamos a ir al estado de cancel del cajero automático. En cambio, si se ha realizado una car inserted, detectando el flanco, llamaremos a ipstate. El método car inserted. En cambio, si llega un flanco de car ejected, llamaremos a través de la interfaz ipstate al método .car ejected. Ahora aquí vemos, a ver si lo puedo hacer más grande. Ahí. Si nos encontramos en el estado de idle o en el estado de fuera de servicio, out of service, y está el bit xservice key, entonces llamaremos al estado service. En cambio, si la máquina se encuentra en el estado de mantenimiento, maintenance, y no se encuentra xservice key, entonces iremos al estado de OP. Luego esto es una simulación para simular unas variables en el cual SimTimerTester es un ton, el temporizador ton tiene como parámetro llamado in, le pasaremos ipstate.descripción es igual a eStateDescription.selfTest. Miramos si ha transcurrido el tiempo, los 3 segundos, si han transcurrido los 3 segundos y no se encuentra SimXFoulSystem, entonces iremos al estado de SystemTestOK. Si ha transcurrido el tiempo de los 3 segundos y está SimXFoulSystem, estamos en fallo, entonces iremos al estado, nuestra máquina de estados, la llevaremos al estado a través del método failure, la llevaremos al estado de fallo. Luego tenemos otro timer, llamamos al timer transaction, en el parámetro in le pasamos ipstat.description si es igual a state description serving customer, entonces esta variable booleana será true cuando estemos en el estado de serving customer. Si ha transcurrido el tiempo de timer transaction.q, con el punto Q sabemos que han transcurrido los 3 segundos, tiene que estar 3 segundos en el estado de serving customer y no estar en SimXFoulSystem, y entonces pasaremos al estado car ejected. Si ha pasado el tiempo de timer transaction.q y se encuentra en XFoulSystem, entonces llevaremos el cajero automático a el estado de failure.
Este sería la máquina del cajero automático. Y ahora si abrimos el main, dentro del main hemos creado el objeto ATM Machine, que es una instancia a la clase, al FB ATM Machine. Hemos creado todas estas variables: xOn, xoff, xcancel, xservice, xCarInserted, xCarEjected, son todas del tipo bool. Hemos creado una variable llamada IPCurrentState, que es del tipo de la interfaz iState, y una variable currentStateDescription, que es un string, en el cual nos encontraremos un texto con el estado, una descripción del estado que nos encontramos actualmente. Dentro del main hemos añadido este código, llamamos a ATMMachine, tiene este parámetro de entrada, xOnButton, el cual le pasamos la variable xOn, a xOffButton le pasamos xoff, a xCancelButton le pasamos xcancel, xServiceKey le pasamos la variable xService, xCarInserted será igual a xCarInserted, xCarEjected será igual a xCarEjected, y a la variable de salida IPState le pasaremos IPCurrentState. A continuación ponemos a false todas las variables binarias, la on, la off, cancel, car inserted y xcar ejected, y luego a través de un case iremos sacando si, en función de cómo se encuentra la variable IPCurrentState.description, si se encuentra en el estado de undefined, sacaremos el texto, diremos el texto en esta variable, que currentStateDescription será igual a ATM is an undefined state, please contact the bank. En cambio, si estamos en el estado de off, tendremos el texto ATM is turned off. Si estamos en el estado de self-test, concatenaremos diciendo el estado de ATM is in self-test, current status, y pasaremos la variable de atmmachine.simTimerTester.et, que es un timer, y lo pasaremos a un toString y lo concatenaremos con el texto anterior. Si estamos en el estado de maintenance, sacaremos el texto que nos encontramos en maintenance mode. Si la máquina está fuera de servicio, out of service, sacaremos el texto ATM is out of service, please contact bank. Si la máquina se encuentra, el cajero automático se encuentra en el estado idle, tendremos el texto please enter car or maintenance key. Y el último estado, serving customer, concatenaremos el texto ATM is performing transaction, current state, dos puntos, y esta variable la pasaremos, que es un time, de time to string, para poderla concatenar con el texto anterior, con este texto. Y este sería todo el ejemplo. Ahora, si queréis, lo observamos en online. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, vamos a bajar esto para abajo. Vale. La máquina cajero automático nos dice que está ATM is turned off. Tenemos xOn, xomm, xcancel, xservice, xCarInserted y xCarEjected. Por ejemplo, si hacemos xOn, ahora
La máquina ATM Easy Self Test, current stat, ha contado el tiempo y ahora nos dice please enter car or maintenance key. Por ejemplo, hacemos car inserted aquí y ahora vuelve a contar el tiempo que está creando la transición y lo mismo, please enter car o maintenance key. Si le volvemos a dar, pues otra vez realizará la transacción, ATM is performing transaction, cuenta el tiempo y pasa al estado otra vez de please enter car o maintenance key. Si podemos, por ejemplo, ahora pasarlo a off, al estado de off, X off, ATM is turned off, la máquina ha pasado al estado de off. Si le damos, por ejemplo, a service, no pasa nada porque estamos en turned off. Le damos a X on, transcurre el tiempo, ahora dice que metamos please enter car or maintenance key. En cambio, si le decimos X cancel, no pasa nada. En cambio, si le decimos X service, la máquina pasa, como hemos dicho, que pase a service, la máquina pasa a maintenance mode. Si este bit lo quitamos, por ejemplo, si decimos xcar, aquí ejected, no pasa nada. Y aquí hemos visto con los bits, cada bit booleano, como la máquina de estado del cajero automático va pasando por los diferentes estados. Este sería el ejemplo de TwinCAT del patrón de diseño de comportamiento state, de estado. Es un patrón de diseño que se puede utilizar mucho en el mundo de los PLCs. Creo que según tiene sus casos de uso, lo que hemos explicado anteriormente, cuando la cosa se empieza a complicar mucho, si tienes muchos casos, muchos estados de transición, y creo que puede ser un buen patrón de diseño para el mundo de los PLCs. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, y me podéis dar un like, un dedito hacia arriba. También si os podéis suscribir para que os lleguen los avisos de los nuevos vídeos. Espero que os haya gustado toda la documentación y el trabajo que estoy realizando. Si es así, si me queréis dar una estrella dentro del repositorio, si os gusta este proyecto, así, contra más estrellas tenga, pues más animado estoy para poder continuar con este curso. También, como sabéis, dentro del repositorio tengo una zona de sponsor. Y esto ha sido todo. Chao, chao. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos.